Voz Educadora, la voz de la comunidad, la voz de todos los educadores de Bogotá y sus alrededores, la voz de los sin voz. Abriendo caminos en la comunicación alternativa. Arriba los pobres del mundo. Damos un saludo de bienvenida a la comunidad de educadores del Distrito Capital y del centro del país. Estemos todos unidos, viva la internacional. Lo que me gusta de ti, las cosas que me enamoran y te hacen dueña de mí. Bueno, y le damos la bienvenida y los buenos días a toda la querida audiencia de Voz Educadora. El colectivo Leonardo Posada, William Agudelo y nuestro programa radial desean al magisterio un regreso a las labores presenciales luego de este receso y un merecido descanso y espacio de reflexión para seguir impulsando las ideas del cambio en Colombia. Hoy 15 de octubre, en el desarrollo del Día Internacional de la Mujer Rural, Resolución 44236 del 2007, que hace reconocimiento y resalta la contribución y papel de la mujer en la promoción, seguridad alimentaria y erradicación de la pobreza en el mundo. Y el próximo 19 de octubre se conmemora el natalicio de Leonardo Posada Pedraza, docente de la Universidad Nacional de Bogotá, reconocido líder estudiantil y popular que llega al Consejo de Barrancabermeja y luego es elegido a la Cámara de Representantes por Santander. Así que hacemos una invitación para celebrar la vida de Leonardo Posada el próximo sábado 21 de octubre a las 3 de la tarde en el auditorio de Codema. Todos y todas cordialmente invitados para reflexionar, hacer memoria y conocer el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el genocidio de la UP y la reparación simbólica. Seguimos impulsando las reformas del cambio en Colombia. A pesar de los medios de comunicación masiva de la oligarquía y las mafias del país, a pesar del veneno y sus mentiras diarias, volveremos a ganar con el pacto histórico para fortalecer y avanzar con las reformas en el Congreso con el empuje desde los poderes territoriales. Los de los falsos positivos, los de la corrupción de Odebrecht, los de los escándalos por los vínculos con el narcoparamilitarismo, el periodismo prepago, ni ningún otro ya no podrán detener los vientos de paz y cambios profundos con la propuesta alternativa y honesta del pacto histórico por los derechos de todos y de todas. En Bogotá marcaremos el logo del pacto histórico para ediles, consejo y para alcaldía por Gustavo Bolívar. Y es que no es fácil. Nunca será fácil cambiar el odio por el amor, o la guerra por la paz, o la corrupción por la honestidad, o la codicia por la solidaridad. Así que llegó el momento de superar todas estas barreras con firmeza y elegir al pacto histórico como alternativa de cambio real. Bienvenidos y bienvenidas a Voz Educadora, la voz de los sin voz. Hoy escuchando Todo me gusta de ti, canción de Alberto Beltrán, una de las tantas canciones que más le gustaba escuchar a Leonardo Posada en sus bohemias revolucionarias, canción que cantamos todos el pasado 30 de agosto en el Cementerio Central. William Agudelo vive, Leonardo Posada vive. Voz Educadora, la voz de los sin voz. Informe distrital. Informe distrital. Informe distrital. Luis Alexander Hurtado, secretario de Comunicaciones, Prensa y Propaganda de la AVE.
Muy buenos días, un saludo fraterno desde Voz Educadora a los compañeros y compañeras del Magisterio por parte de la Junta Directiva de la ADE y del colectivo de maestro Leonardo Posada, William Agudelo. Iniciamos con la apuesta de Ciudad de Derechos en el reconocimiento del derecho a la educación como un sistema público y financiado y administrado directamente por el Estado, siendo prioridad de la próxima Alcaldía Mayor de Bogotá. En ello, la defensa del patrimonio público y la financiación del derecho a la educación, como una política educativa garante del derecho humano a la educación, por la dignificación de la profesión docente y la consolidación de una pedagogía para la transformación social. Por ello, el Magisterio Distrital reescribe la historia por Bogotá y hacemos un acuerdo programático, firmando el Pacto por la Educación, porque Bolívar es nuestro alcalde. De esta manera continuamos en las exigencias y la denuncia, pero sobre todo en el compromiso de la transformación de esta ciudad en una ciudad de derechos para nuestros estudiantes. El compromiso es este 29 de octubre en las urnas para elegir al Consejo, al Edilato y a la Alcaldía pacto histórico, porque el pacto es el compromiso con todos y todas, porque así seguimos garantizando que los derechos sindicales, la defensa de la educación pública y la reforma del cambio se den en los territorios. Por eso te estamos invitando a apoyar nuestro proceso. También a reforzar la matrícula en el 2024 y hacer la tarea sindical, porque la ADE somos todos y todas. Por ello te invitamos a que sigamos informados. El día de ayer estuvimos en el Festival Voz, la verdad del pueblo, como una apuesta de prensa libre, solidaria y alternativa en Colombia. No dejes de comprarla y difundirla. La Comisión Nacional del Servicio Civil ha venido confirmando la publicación de los empleos OPEC, oferta pública de la carrera, que cuenta con actos administrativos para la conformación de las listas de elegibles del concurso docente magisterio que actualmente se está dando en el país. Desde la Junta Directiva se tendrá el plenario de juntas a nivel nacional con FECODE para tratar el tema de salud. Te estaremos informando de este tema tan importante y vital para el magisterio. Se harán los comités locales sindicales los días 19, 23, 25 y 26. Únete a la campaña por el Pacto Histórico de Bogotá. Estamos en los recorridos locales y en Bicivallas. Realiza tus aportes, sugerencias o tus dudas de nuestras comunicaciones. Estaremos atentos para respaldar y acompañar las luchas y las actividades institucionales. Somos el colectivo de maestro Leonardo Posada, William Agudelo. Con el amor por la vida venceremos. William Agudelo vive, la lucha sigue. Les habló Alexander Hurtado, secretario de Comunicación, Prensa y Propaganda de la ADE, docente orientador del decreto 1278. Voz Educadora. Maela ni guam gete ni guam, Voz Educadora, un guam guachin ramnamon otigwan yo Bogotá. La voz de los sin voz. Pullas y voces. Pullas y voces. Muchas pullas a las EPS que reciben 84 billones de pesos y aún así quiebran. El Estado paga lo que le quedan debiendo a las clínicas y son unas pésimas intermediadoras de salud, pues se quedan con el dinero de la salud de los colombianos. ¿Y de quién son? Pues de los políticos corruptos. Por eso no quieren una reforma a la salud. Y pullas, pero recontra pullas a la Corte Constitucional, que por la demanda puesta por la procuradora Margarita Cabello ha tumbado el artículo 95 de la reforma tributaria que permitía a los estudiantes del ICETEX pagar una tasa real del 0%. Siempre se ha sabido que este tipo de personas odia a los jóvenes. Muy lamentable. ¿Qué tal? Y pullas, muchas pullas, recontra pullas a los hijos de Uribe, quienes por obra y gracia de su padre se volvieron multimillonarios de la noche a la mañana con la jugadita de un exalcalde y han estado presuntamente vinculados al caso Odebrecht y con la repartición de notarías en el país. Y la fiscalía nunca los ha investigado. ¡Qué casualidad! Y pullas, pero recontra pullas al juez encargado de condenar al señor Santiago Uribe, quien se está haciendo el de la oreja mocha
y a quien corresponde tomar acciones para evitar que se venzan los términos. Otra jugadita para salvar al corrupto Paraco. ¿Qué tal? Y pullas, muchas pullas a algunos medios de comunicación que permanecen en silencio sabiendo de la financiación que hace Autos La Avenida a la campaña de Federico Gutiérrez. ¿Será porque esa empresa es del narco alias Calzones y esa financiación está registrada? ¿O será porque el director de Noticias Caracol es amiguis de ese criminal? Pullas y más pullas a la comunidad internacional que sigue protegiendo al genocidio que hace Israel contra Palestina. Viva el pueblo palestino y pullas a todos los que están a favor de la masacre. ¡Vivas! ¡Viva! Y vivas, pero recontra vivas, muchos vivas a la Asociación Distrital de Educadores, ADE, por avanzar en el apoyo unificado a la campaña Gustavo Bolívar a la alcaldía de Bogotá. Maestro, maestra, marque este 29 de octubre 3 veces por el pacto histórico a los edilatos, al Consejo y a la Alcaldía de Bogotá. En nuestras manos está el cambio. ¡Vivas! Y vivas, muchos vivas a la JEP Colombia, pues sin ella jamás se hubiera conocido la real dimensión de los crímenes de Estado. Nunca hubiéramos escuchado la confesión de los militares y el Estado nunca habría pedido perdón a las familias de las víctimas. Y por eso la guerra contra la JEP, porque sabían lo que venía, dejarlos en evidencia ante el país y la historia. ¡Vivas! Y pipas, pero recontra vivas a la solicitud del exfiscal Eduardo Montealegre al presidente Petro de llevar a la Corte Penal Internacional los aberrantes casos de crímenes de lesa humanidad de Álvaro Uribe y el encubrimiento que hace el fiscal Barbosa. Dios los cría y ellos se juntan, par de asesinos y corruptos. ¡Que viva la justicia! ¡Vivas! Y vivas, muchos vivas a la reforma pensional que llega al Senado. La pensión será solidaria, compensada y complementaria. La diferencia con los fondos de pensión está en el rol que juegan como complemento del sistema. Colpensiones será fortalecido. ¡Vivas! Y pipas, pero recontra vivas al 36 Festival de Voz 2023, realizado el día de ayer. Magia, música, salsa, feminismo, acto político y apoyo contundente al pacto histórico. Bolívar, alcalde. ¡Vivas! Y vivas, muchos vivas, recontra vivas, a la memoria del camarada Jaime Pardo Leal a un año más de su vil asesinato. ¿De qué vale la vida si cuando se tiene parece muerta? La vida es para vivirla, para sentirla, para vibrarla. Eso justifica nuestro paso por la tierra. Honor y gloria eterna, camarada Jaime. Voz Educadora. La voz de los sin voz. Informe Nacional en Voz Educadora. Informe Nacional con María Eugenia Londoño del Comité Ejecutivo de FECODE. Voz Educadora. El régimen especial del Magisterio y el Fondo Nacional de Prestaciones se respetan. Presidente Gustavo Petro. El presidente Petro, en reunión adelantada con el Comité Ejecutivo de FECODE, el pasado lunes 9 de octubre, ratifica que respeta el Fondo Nacional de Prestaciones del Magisterio FOMAC y los derechos que de éste se deriven. Es por eso que hacemos algunas claridades necesarias. El Fondo Nacional de Prestaciones ayudó a superar la dispersión que existía en el reconocimiento de las pensiones y algunas prestaciones, generando seguridad jurídica a partir del año 1990. En el tema pensional, esta norma dejó de regir para los docentes vinculados a partir de junio 26 del 2003. Estos están ya en el régimen general de Ley 100 del 93
entre otras normas. El Fondo Nacional de Prestaciones, hay que decirlo, borró de un solo plumazo en el artículo 15, numeral 2, el derecho a la pensión gracia a partir del 31 de diciembre de 1980, de forma retroactiva y restrictiva 10 años atrás. El mismo artículo 15, en el numeral 3, eliminó el derecho a las cesantías retroactivas. Luego se diseñó un modelo de salud para el magisterio contratado con intermediación financiera e integración vertical, dentro de la fórmula de aseguramiento. Todo lo que hoy se le critica a la Ley 100 de 1993. Pero ¿qué pasa hoy con el FOMAC fideiprovisora? En términos de cesantías, en un caso inédito e inexplicable, el FOMAC y la fiduciaria, la fideiprovisora, incurrieron en la mora en el pago de anticipo o retiro definitivo de cesantías, por lo cual fueron objetos de reclamación de la sanción moratoria en el pago de las cesantías, que en un informe de auditoría presenta alarmantes cifras de pago de sanción por mora, todo ello salido de los recursos de Hacienda, recursos del pueblo colombiano. Y a propósito, el Consejo de Estado publica en sentencia de unificación del 11 de octubre del 2023, donde establece que no es viable el pago de la sanción por mora de la Ley 50 de 1990 por no consignar las cesantías al 14 de febrero de cada año para el magisterio. Con todo eso, señalamos que el debate sigue abierto. El gobierno del cambio no atenta contra nuestros derechos y es hora de que el FOMAC retome a sus verdaderos dueños, que somos los maestros y maestras de Colombia. Que venga el debate y que venga la responsabilidad por la vida, la salud y las prestaciones del magisterio colombiano. Voz Educadora. La voz de los sin voz. En Voz Educadora, la voz de la historia, con el profesor José Ramón Llanos. Buenos días a todas las maestras, maestros y radioescucha de la Voz Educadora. En esta ocasión, la voz de la historia se ocupará de compartir con los oyentes unas reflexiones de Bolívar sobre la necesidad de que la educación fuera financiada por el Estado. Esto como una respuesta a quienes en estos días están criticando el proyecto de decreto del presidente Petro para aumentar el apoyo del Estado a las universidades públicas y retirarle ese apoyo a las universidades privadas. Precisamente Bolívar consideraba el primer deber del Estado es dar instrucciones a toda la población. Y no solo eso, sino que Bolívar defiende la educación política. Lo dice de la siguiente manera: con decreto del 11 de diciembre de 1825, habla de la adscripción de ciertas rentas de capellanías a los establecimientos públicos, así como las de sacristías mayores de canónigos, curias y cofradías, hermandades, rentas de monasterios suprimidos y las de censos y comunidades de indígenas. Más claro, ni el agua cristalina. Ustedes ven cómo está haciendo transferencia de recursos de la iglesia hacia la educación y abunda en argumentos. Dice: el primer deber del gobierno es dar educación al pueblo, que esta educación debe ser uniforme y general, que los establecimientos de este género deben ponerse de acuerdo con las leyes del Estado y que la salud de la República
depende de la moral que por la educación adquieren los ciudadanos en su infancia y crea las rentas necesarias para atender a los servicios educativos. Además, ordena al director general de enseñanza dar cuenta del estado de las escuelas y colegios y de los fondos que los sostienen y propone un plan para crear una institución de enseñanza que abrace todos los ramos de instrucción, haciéndola general a todos los pueblos. Establecer en cada ciudad capital del departamento una escuela primaria con las divisiones correspondientes para recibir todos los niños de ambos sexos que estén en estado de instruirse, reparar los colegios de ciencia y arte. Como ven ustedes, Bolívar toma partido en favor de la educación pública, pero además deja ver que debe ser una educación politizada. Hasta el próximo domingo. Voz Educadora. La voz de los sin voz. Bueno, y en Voz Educadora, la voz de los sin voz, le llega la hora a la voz de la literatura con el compañero Manuel Chamorro, quien nos trae en el día de hoy la obra ¿Qué significa hablar?, del sociólogo francés Pierre Bourdieu. Así que bienvenido y buenos días, Manuel. Buenos días, Carlos. A mis colegas que nos escuchan, un fuerte abrazo. Hablar es el acto de comunicación y fundamental para la interrelación humana, y es una de las principales formas como las personas se conectan entre sí. A través del habla, las personas pueden compartir conocimientos, expresar sentimientos, hacer preguntas, resolver problemas, colaborar en diversas actividades sociales y culturales y ejercer poder simbólico sobre los demás. En este sentido, hoy quiero compartir la lectura del libro titulado ¿Qué significa hablar? Economía de los intercambios lingüísticos, del sociólogo francés Pierre Bourdieu. Este investigador del conocimiento, de la cultura y del poder, a partir de la sociología, introdujo una forma alternativa de comprender cómo las estructuras sociales, económicas y culturales influyen en las elecciones y comportamientos individuales, incluido el lenguaje y la forma en que hablamos. Términos como hábitos, capital simbólico, violencia simbólica, capital social, capital cultural y las teorías de los campos son el fundamento de su propuesta de investigación social y de la sociocrítica. ¿Qué significa hablar? Fue publicado por primera vez en castellano en 1985 por Editorial Acal de Barcelona. En las 160 páginas encontramos una introducción y 3 capítulos: economía de los intercambios lingüísticos, el lenguaje y poder simbólico y análisis de discursos. Según Bourdieu, hablar no es simplemente una cuestión de comunicar información, sino que está profundamente arraigado en las estructuras sociales y culturales de una sociedad. La forma en que hablamos, los modismos, acentos y elecciones lingüísticas están influenciadas por nuestra posición en la estructura social. Bourdieu argumenta que el lenguaje y la forma en que hablamos son indicadores de nuestra posición social y cultural, y también pueden ser utilizados como una forma de mantener y perpetuar las jerarquías sociales. Bourdieu introdujo el concepto de capital lingüístico, que se refiere al dominio y conocimiento de un idioma particular y cómo este capital puede traducirse en ventajas sociales y económicas. Aquellos que tienen un alto capital lingüístico, es decir, aquellos que hablan el idioma estándar o dominante de una sociedad, a menudo tienen más acceso a oportunidades y recursos que aquellos que hablan una variante no estándar o un dialecto. Dice el sociólogo, abro comillas, las lenguas solo existen en estado práctico, es decir, en forma de hábitos lingüísticos, al menos parcialmente orquestados, y de producciones orales de estos hábitos, cierro comillas. De manera que el poder que se ejerce a través de las cosas, de las personas y del habla, cuando se dice lo que es, le lleva a convertirse permanentemente en lo que quiere ser, es decir, el habla se constituye en un tipo eficaz de poder simbólico. Para finalizar, en el capítulo 3, análisis de discursos, hay un párrafo que lo comparto, no sin antes hacer la invitación a recorrer las páginas de este importante libro que introduce la comprensión del habla desde una postura sociocrítica. El juego de las formas sensibles del lenguaje llega a su culminación cuando recae no sobre las palabras aisladas, sino sobre parejas de términos, es decir, sobre relaciones entre términos antagónicos. Cierro comillas. En síntesis, hablar, según Pierre Bourdieu, está intrínsecamente vinculado a las estructuras sociales y culturales, y la forma en que hablamos puede revelar mucho sobre nuestra posición en la sociedad y nuestras oportunidades de vida. Colegas, que el resto del domingo sea un encuentro con el habla y las hablas. Voz Educadora. La voz de los sin voz. Acto
Actualidad. 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 El secretario del Consejo de Seguridad de la ONU resaltó los avances del desarrollo del proceso de paz en el gobierno de Gustavo Petro. La Jurisdicción Especial de Paz llamó a Dairo Antonio Úsuga, alias Otoniel, a rendir versión y aportar al conocimiento de la verdad. Se ordenó orden de detención a Cielo Géneco, una de las cabezas del clan político familiar de la costa. Se conocieron audios en los cuales se ofrece dinero para comprar votos en las próximas elecciones en diferentes municipios y regiones del país. Las promesas de perseguir corrupción en la Fiscalía no pasan de palabras del señor Barbosa. La exfiscal Elsa Catalina Noguera, muy cercana a este, permanece en casa por cárcel. Como es usual, el señor Álvaro Uribe no respeta la rama judicial, ahora frente al fallo de no precluir su investigación. Me gusta todo lo tuyo, todo me gusta de ti. La voz de los sin voz. Bueno, y en Voz Educadora, la voz del análisis con el profesor José Ramón Llanos. Bienvenido y buenos días, profesor. Buenos días a todas las maestras, maestros y radioescucha de la Voz Educadora. En esta ocasión, la voz del análisis, pudiéramos titularlo ¿Quién es el terrorista? Sucede que la prensa mundial, alineado con los terroristas sionistas israelíes, han hecho creer que el acto de violencia de Hamás contra Israel es un acto de unos locos fanáticos. Pero quien conozca la historia, y los periódicos de todo el mundo, con algunas excepciones, están tratando de desconocerla, no le dicen a sus lectores que el problema es que los sionistas, reclamando territorios supuestamente dados por Dios y con la complicidad del colonialista inglés, les arrebataron las tierras ancestralmente ocupadas por los árabes. Este despojo se hizo inicialmente, en teoría, en papel, en 1917, y en la realidad, al terminar la Segunda Guerra Mundial, la ONU decidió darle una parte de los territorios árabes a los sionistas. Infortunadamente, el invasor, en este caso los sionistas, no contentos con el hecho de que le hayan quitado una parte del territorio a los palestinos, a partir del momento de ocupación empezaron a seguir usurpando tierras propias de los palestinos. Y no contento con eso, después siguieron, cada vez que les da la gana, bombardear a los palestinos inermes. Los mismos periódicos que hoy ocultan ese hecho registran los tantos actos terroristas de Israel contra los palestinos, mujeres, niños y ancianos. Esa es la verdad. Los maestros debían multiplicar esto explicándole a sus estudiantes. Basta con que entren a internet y pregunten cuáles son las resoluciones emitidas por la ONU en el caso Palestina-Israelí y ahí encontrarán la información. Ojalá sigan esta orientación. Hasta el próximo domingo. Voz Educadora. La voz de los sin voz. Cantando quiero decirte lo que me gusta de ti. Bueno, una de las canciones que más le gustaba escuchar a Leonardo Posada, de Alberto Beltrán, Todo me gusta de ti.
justo en la conmemoración por la vida de Leonardo Posada, próximo 21 de octubre, sábado a las 3 de la tarde en el auditorio de Codema. Invitan familiares, amigos, camaradas y el colectivo Leonardo Posada, William Agudelo. Ubíquenos en Facebook o en YouTube con Voz Educadora. Aportes, sugerencias o preguntas a vozeducadora@gmail.com. Y estas 2 últimas semanas redoblando los esfuerzos para impulsar las propuestas del cambio con el pacto histórico para ediles, para concejales y para la alcaldía de Bogotá con Gustavo Bolívar. Para todos y para todas un abrazo fraternal, un feliz regreso al trabajo presencial en las instituciones educativas, un feliz resto de domingo y chao, chao. Voz Educadora, la voz de la comunidad, la voz de todos los educadores de Bogotá y sus alrededores, la voz de los sin voz. Abriendo caminos en la comunidad alternativa. A los pobres